Hoy yo quiero hablarte del sueño de Dios. Hoy yo quiero hablarte de esos sueños que tú y yo sabemos que es el anhelo en el corazón de Dios para nuestra vida. Los sueños son esos propósitos que Dios pone en nuestro corazón y que provienen de su corazón. Son esos propósitos que aún desde la eternidad Él planificó para nuestras vidas. Y la palabra habla de un soñador y quizás ya tú has escuchado esta historia, la historia de José, y cómo nos cuenta que José tuvo 2 sueños y se los contó a sus hermanos. Dice la palabra que cuando él le contó estos sueños a sus hermanos le aborrecieron, y dice la historia que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron. Y José pasó un proceso. José incluso fue encarcelado y pasó un tiempo antes de que José viera los sueños de Dios cumplirse en su vida. Pero cuando tú y yo leemos la historia, podemos ver que los sueños de Dios se cumplieron porque vinieron del corazón de Dios. Y esta palabra de hoy es para ti, que quizás Dios ha depositado un sueño en tu corazón. Dios te ha revelado cuál es el anhelo en el corazón de Él para tu vida. Y Dios te ha mostrado lo que Él anhela, cuáles son sus propósitos para ti. Pero hoy ese sueño está detenido porque así como José, tú comenzaste a vivir todo lo contrario a lo que Él te mostró en esos sueños. Tú comenzaste a ser procesado y vinieron las circunstancias y situaciones adversas y tú dejaste de persistir e insistir en ese sueño y simplemente te rendiste, simplemente dijiste: no voy a soñar más. Quizás ese sueño que yo tuve no viene del corazón de Dios, quizás ese sueño provino de mi propio corazón y no es lo que Dios anhela para mi vida. Así que yo decidí enganchar los guantes y no luchar más y no batallar y no proseguir con esto que estaba en mi corazón. Hoy esta palabra es para ti, porque sabes, una de las peores cosas que tú y yo podemos dejar de hacer es de soñar. Cuando tú y yo dejamos de soñar, literalmente estamos enganchando los guantes y estamos rindiéndonos. Y cuando tú y yo sabemos que algo proviene del corazón de Dios, óyeme, esto va a traer proceso y es necesario el proceso, es necesario para que nuestro carácter sea formado. Y que cuando Dios nos entregue lo que Él anhela, cuando ese sueño en nuestra vida se cumpla, nosotros podamos mantenernos firmes en eso. Y el proceso en la vida de José fue necesario. Y yo sé que quizás tú has escuchado por qué José tuvo que contarlo. Probablemente si él no contaba esos sueños a sus hermanos, no tenía que pasar todo lo que pasó. Pero yo tengo mi propia opinión sobre eso. Y es lo que te acabo de decir, el proceso es necesario. Y nada en la vida de los hijos de Dios acontece por casualidad, nada acontece porque sí, sino que siempre hay un propósito detrás de todas las cosas. Y cuando Dios nos promete algo, cuando Dios tiene un sueño, un propósito para nuestras vidas, tú y yo tenemos que ser procesados precisamente para poder alcanzar la estatura, para poder tener ese carácter que necesitamos para sostener esa bendición que Él nos va a entregar. Y uno de los obstáculos que tú y yo vamos a enfrentar es la pereza. Si tú y yo sabemos que Dios nos habló, tenemos que insistir, persistir en eso. Y todo lo que necesitamos es una palabra que proviene del corazón de Dios. Cuando una palabra salió de su boca, tú y yo tenemos que proseguir en eso. Tenemos que seguir insistiendo. Y la pereza es un enemigo para que ese sueño se cumpla. Porque tú y yo tenemos que tener la fe y comenzar a caminar en acción por esa palabra que Dios nos dio. Otra de las cosas es el miedo a cometer errores. Sí, probablemente José no debió de contar esos sueños, pero como te digo, tal vez era necesario. Y a nosotros nos va a pasar exactamente igual. Quizás en el camino vamos a cometer errores, pero eso no significa que el sueño no proviene de Dios. Así que nosotros tenemos que dejar el miedo y el temor a un lado, porque cuando nosotros tenemos la fe que necesitamos y la fe que se requiere para que esos sueños de Dios en nuestra vida se cumplan, no puede haber espacio para el miedo y tampoco para el temor. Así que si tú estás luchando con estas cosas, tú tienes que comenzar a orar para que Dios comience a fortalecerte y la fe que tú tienes, esa porción que ya tú tienes, comience a crecer, a fortalecerse en el Señor y comience a dar frutos en tu vida, para que no haya temor y tú puedas proseguir tras ese sueño que Dios te dijo que cumplirá en tu vida. Tú puedas seguir tras ese sueño que Dios te reveló, que es el anhelo en su corazón para ti. No dejes de soñar.
Una cosa muy diferente es cuando algo proviene de nuestro propio corazón. Pero cuando tú y yo sabemos que algo proviene del corazón de Dios, tú y yo tenemos que insistir en eso. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Pero tú y yo tenemos que trabajar con la fe, tú y yo tenemos que tener la fe, tú y yo tenemos que insistir y persistir, tú y yo tenemos que pelear por ese sueño que tú y yo sabemos que proviene del corazón de Dios. Comienza a rodearte de personas que creen en el depósito de Dios en ti. Y no solamente a rodearte de esas personas, sino también comienza a cerrarle los oídos a las personas que quizás nunca han logrado nada en su vida y te están diciendo que como ellos no lo lograron, tú tampoco lo vas a lograr. Es necesario que comiences a rodearte de personas que creen en el depósito de Dios en tu vida, pero sobre todas las cosas y antes que todo eso, tú mismo o tú misma tienes que creer en lo que Dios ha dicho sobre ti, porque muchas veces nuestros propios enemigos no es alguien más, no es ni siquiera el mismo enemigo, sino que somos nosotros mismos, porque no somos capaces de vernos realizando el sueño de Dios en nuestra vida y no tenemos la fe suficiente para creernos lo suficientemente capaces. Y una de las cosas que yo quiero que tú entiendas, y esto te lo he dicho anteriormente, pero muchas veces cuando vienen las circunstancias adversas a lo que Dios habló a nuestras vidas se nos olvida y necesitamos que alguien nos recuerde y nos traiga a memoria que la fe no trabaja con tu lógica humana. La fe tampoco analiza y razona mucho las cosas. Porque es que Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros y nuestra mente es limitada. Pero la mente de Dios no lo es. Entonces tú tienes que creer que lo que Dios dijo se va a cumplir. Tú no tienes que analizar ni razonar de cómo van a suceder las cosas. Simplemente pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien te dirija y que tú puedas caminar por ese camino que ya Él preparó para ti, para que entonces ese sueño de Dios se cumpla en tu vida. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que el sueño de Dios en su vida se cumplirá, pero que depende de ti y depende de mí, el que ese anhelo en el corazón de Dios nosotros lo podamos ver cumplirse. Cuando tú y yo leemos la historia de José, podemos ver que José nunca dejó de creer, a pesar del proceso que tuvo que vivir. Al final, él vivió el sueño de Dios en su vida. ¿Lo vivirás tú también? Esa es la pregunta. ¿Quién te habla? Es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.